Saludos y bienvenidos. Hoy estamos aquí con Artur. Acabamos de hacer un cortadito y dice Artur, oye, vamos a informar a los seguidores, amigos y amigas, de un recordatorio de que hacemos el Congreso Sapiens este sábado 8 en el Hotel Roc Blanc, aquí en el Principado de Andorra. Ahora estamos en la parroquia en Camp. El Congreso se celebra en Escaldes de Engordany, es súper céntrico, ya lo conocéis, y allí vamos a compartir Artur y yo y otros 8 ponentes más, pues en una hora, algo muy difícil, ¿verdad, Artur? Que es explicar mucho tiempo de investigación condensado en una hora. Esto es un reto, ¿verdad? Es un reto y os esperamos aquí a todos en el Hotel Roc Blanc el sábado y evidentemente pues para vernos las caras, charlar un poquito también presencialmente que va muy bien y nada, y sobre todo para pasárnoslo muy bien y compartir ese conocimiento. Artur, una cosa, nos vas a sorprender con el tema extraterrestre, porque es que tú y yo sabemos que cuando empezamos a hablar esto aquí en Andorra era algo un poco fuera de onda, pero a día de hoy la NSA, el FBI, el Pentágono, senadores de Estados Unidos están hablando de esto abiertamente. Artur, ¿nos vas a tener alguna sorpresa informativa? Bueno, Ferran, tú sabes que siempre me he mojado con el tema extraterrestre, todo de trabajar en bancos, en entidades muy reconocidas, y que eso siempre nos ha costado un disgusto, ¿no, Ferran? Pero esta vez me voy a mojar aún más y os voy a explicar cosas que seguro que ya sabéis, pero que seguramente muchas de ellas también nos van a sorprender y no os van a dejar indiferentes porque, bueno, en fin, el tema extraterrestre da para mucho y desde luego os puedo asegurar que el título de la conferencia, Ferran, ya dice mucho y ahí en ese aspecto me voy a mojar y lo voy a hacer sin ningún tipo de duda. Hombre, el título, Artur, es muy potente. ¿Quién nos gobierna, no? Exacto, humanos, seres extraterrestres o híbridos. No me la pierdo, vamos, evidentemente. Y yo tampoco me pierdo la tuya, Ferran, o sea que venir al Sapiens, a este congreso número 13, este congreso que desde luego tiene ponencias muy interesantes y os esperamos aquí en Andorra, en el Hotel Roc Blanc, este sábado 8 de octubre de 2022. Y como siempre, Artur, que cada uno saque sus propias conclusiones. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos un día más al Sapiens. Yo no sé, pero cada vez hay más casos de personas que dicen que tienen unos extraños sueños, unas extrañas visiones. Ven seres antropomórficos, algunos de ellos. Recientemente habéis visto que publicamos unas filmaciones de unos objetos voladores que en absoluto eran identificados aquí en Andorra. Pues para hablar de estas cuestiones y de la conferencia que hará este ya sábado 8 de octubre en el Hotel Roc Blanc, saludamos al investigador y ufólogo Artur Oms. Artur, muy buenos días. Muy buenos días, Ferran. Todo a punto, ¿verdad? Sí, desde luego, todo a punto y bueno, ahí esperando como cada año que llegue el sábado. Bueno, y tenemos que decir, amigos y amigas, que Artur va a hacer una conferencia, va a hablar de ufología, /exopolítica, podríamos decir, abducciones, todo lo que refiere a lo que puede estar sucediendo, que no nos cabe la menor duda, y que cada vez más, Artur, desde importantes organismos de inteligencia, políticos y gubernamentales, parece que se están poniendo las pilas desclasificando sobre el tema extraterrestre, que ya no sé si decir extraterrestre o algo más, Artur. Bueno, Ferran, todo lo que está sucediendo desde hace miles de años, porque no está sucediendo desde hace 4 días, está sucediendo desde hace miles de años. Lo que pasa es que hoy en día, en 2022, estamos alcanzando unos límites de comprensión que no teníamos hasta la fecha de ahora, ¿no? Bueno, ¿quién los está alcanzando? Nosotros aquellos que pues no estamos vinculados evidentemente a organizaciones secretas gubernamentales, aquellos que no disponemos de información ultra secreta que viene por parte del ejército y por lo tanto estamos viendo que en los últimos años se está de alguna forma preparando a las personas no solo para el hecho de decir ya de una forma que ya se ha dicho pública que hay y existen otras formas de vida y que no están en este planeta, sino también para prepararnos para lo que va a suponer
esta noticia, porque evidentemente hay muchas entidades que ya saben que esto es un hecho, es una realidad y tienen conocimiento de ello desde hace muchísimos años. Pruebas evidentemente siempre han apuntado hacia esa dirección. Porque claro, Artur, lo que podría ser algo de cine, prácticamente, que dices, bueno, es que esto es del cine. No, esto está sucediendo y como muy bien dices, desde tiempos remotos. Ya en las paredes de las cuevas hay pinturas rupestres en Argelia, Tassili, que allí se ven seres que no son humanos, ni son terrestres, no son ni humanos ni terrestres. Y a día de hoy, claro, dices, ¿qué podría suponer? Imagínate. Te voy a poner una hipótesis, que hay una persona en un gobierno que en apariencia en funda es humano, pero que interiormente y en ejecución de sus actos se ve que es podríamos decir, planetario. ¿Podría darse el caso de que hubiera un híbrido infiltrado en altas instancias gubernamentales de un país? Bueno, Ferran, es que yo estoy seguro, y esa es mi percepción personal, de que estos seres ya están entre nosotros, desde la noche de los tiempos, evidentemente, ¿no? De hecho, una de las partes de mi conferencia hablará sobre la evolución y sobre la creación, sobre estas dos teorías. Es decir, vamos a ver, ¿no? Si evolucionamos, somos extraterrestres, y si nos crearon, somos extraterrestres. Desde la noche de los tiempos, Ferran, y tal y como tú has dicho, el ser humano, ¿hacia dónde mira para obtener respuestas? Mira hacia el cielo, mira hacia las estrellas. Y normalmente no lo solemos hacer de día, lo solemos hacer de noche, ¿no? O sea, cuando cae ese manto oscuro, nos situamos en un lugar tranquilo y miramos hacia la infinidad para intentar buscar respuestas. Y yo creo que ahí arriba están las respuestas, porque todas las religiones, ya sean monoteístas, multiteístas, animistas, absolutamente todas las religiones, todas las creencias, ¿hacia dónde miran para buscar respuestas, Ferran? Miran hacia el cielo, hacia el universo, hacia esa negrura prácticamente infinita. Y evidentemente todo aquello que sucede ahí arriba, y podemos decir alto y claro que ahí arriba hay una guerra, y esa guerra está teniendo consecuencias aquí, en el planeta Tierra. Y esto, vamos, yo lo tengo muy claro. Bueno, de hecho, el fenómeno ovni, aquí hay mucha política en esto, porque si no saldría en todos los medios de comunicación con las notas de prensa oficiales de que, oiga, pues ha aparecido una aeronave de dimensiones pues colosales, porque hay registros, no estamos hablando de naves tipo biplaza o cuatriplaza, sino hay naves que se han llegado a ver en forma pues de nave nodriza, con multiformas. Claro, esto supone una amenaza a los estados contemporáneos, Artur. Puede poner incluso en tela de juicio la ley o las autoridades y la política tal y como la hemos conocido hasta ahora. Tú imagínate, Ferran, que tú y yo somos, tú eres el gobierno y yo soy una entidad biológica extraterrestre, es decir, un ser extraterrestre. Y tú y yo llegamos a un acuerdo, ¿no? Majestic 12, por ejemplo, para que yo te suministre una serie de tecnología y tú, en cambio, pues haces la vista gorda mientras yo voy abduciendo personal de aquí, del planeta Tierra, y pues, evidentemente pues no actúas contra eso ni lo divulgas de forma pública, ¿no? Y ese acuerdo pues funciona y se mantiene durante muchos años, muchísimos años. Pero llega un momento que una de las dos partes empieza a no respetar ciertos términos de ese acuerdo. Entonces, ¿tú qué haces? Como ser humano, que has estado escondiendo esta información al resto de tus acólitos, al resto de la especie humana, lo que haces es buscar el apoyo de todas estas personas, de la humanidad entera. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo, Ferran. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo, porque tú recuerdas muy bien que a nosotros se nos ha vapuleado de forma pública por hablar del fenómeno
o de los fenómenos ovni, ¿no? Porque el fenómeno ovni se divide en muchísimos fenómenos. Pero fíjate que ahora no solo no se te vapulea de forma pública, sino que los Estados Unidos de América y otros países lo que han pedido es máxima colaboración ciudadana para catalogar, identificar y almacenar vídeos, almacenar pruebas y almacenar todo tipo de datos de avistamientos de esos objetos voladores no identificados. Claro, hay una parte que tiene explicación, porque son de tecnología humana, eso es innegable, pero aquellos que no tienen ningún tipo de explicación y que son los más extraños, pues esos no tienen ningún tipo de explicación. ¿Se ha roto ese compromiso, ese acuerdo que firmaron esos gobernantes de esos países que, no nos engañemos, continúan controlando a fecha de hoy el mundo, y hay una especie de sublevación? No lo sabemos, pero en todo caso hay muchísimas cosas que nos indican que así ha sido. Artur, lo que acabas de decir es muy potente, porque cuando lo explicabas me venía la imagen de, bueno, pues dos socios de una empresa, que hay unos acuerdos y venga, empiezan a cooperar. Claro, dices, yo te doy tecnología y tú me das a cambio algo que no es tecnología. Bueno, ese algo nos ha dejado un poco así asustados, supongo que nos lo dirás. Bueno, asustados, sino un poco intrigados, digamos la palabra correcta. Se rompe la sociedad, ¿eh? ¿Cuántos litigios hay por temas de sociedades que no funcionan, por la razón que sea? Se rompe este convenio, esta asociación intraplanetaria. Siempre hay uno que tiene el sentimiento de que ha perdido, o que le han tomado el pelo, o que lo han estafado. De ser los terrestres o los extraterrestres, claro, esto puede generar aquí, lo que dices tú, una guerra híbrida. Una guerra muy difícil de detectar en los términos tales cuales conocemos, ¿no? Desde luego, Ferran, no solo esto, sino que también habría que analizar cómo llega el ser humano al planeta Tierra, porque esta pregunta, a fecha de hoy, es la gran incógnita. ¿Quién pone al ser humano en la Tierra, ¿no? ¿Una evolución? ¿Una creación? Si es una evolución, ¿quién pone los elementos necesarios para que esa evolución pueda tener lugar? Si es una creación, ¿quién crea al ser humano? Por lo tanto, Ferran, en cierta manera, todos los textos sagrados miran hacia el cielo, e incluso, Ferran, en muchos de ellos ya se habla de que esos ángeles o esos demonios bajaron a la tierra y se procrearon, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Esto está recogido no solo en la Biblia, sino en muchos textos sagrados, de alguna forma generando seres que son híbridos. Muchos de ellos, Ferran, no lo saben. Hemos hablado muchas veces de Barbara Lamb y esas entrevistas a seres híbridos, y muchos de ellos desconocían que eran híbridos, y de la noche a la mañana, alguien, una entidad les comunica que ellos no son normales. No solo no son normales, sino que a partir de ese momento adquieren una serie de facultades que son, no son humanas. Es decir, hablamos de personas con la capacidad de memorizar 8.000 libros, con capacidad de visualizar algoritmos en 3 dimensiones. Hablamos de personas que francamente tienen o disponen de la noche a la mañana de una serie de calidades, de una serie de dones que no son humanos, y estos dones, evidentemente, estas aptitudes tienen muy difícil explicación. Me viene al pensamiento, y no sé, a ver, ¿qué opinas, Artur? De pues una pareja, ¿no? Que conviven, ya tienen su familia o no, y uno de los dos, o sea, el hombre o la mujer,
empieza, claro, no conoces la persona hasta que convives con ella. Y empieza a ver un comportamiento un poco diferente, no ni malo, ni peor, ni bueno. Diferente, y dices, ay, qué costumbres, mira qué hace, ¿por qué tanto esto? ¿Cómo podemos llegar a saber o identificar que entre nosotros se mueve, por ejemplo, un ser híbrido o un extraterrestre con biología de apariencia humana? ¿Hay algún detalle que se pueda decir, uy, aquí hay algo? Es muy complicado, Ferran, pero muchas veces hemos podido observar grandes empresarios que fundan sus empresas en garajes, que esto no se lo creen absolutamente nadie, que tienen comportamientos extraños, miradas extrañas. Entonces estas cuestiones pueden indicarnos que efectivamente ahí hay un comportamiento extraño, como si estas personas no fueran humanas. Hay comportamientos, Ferran, que son altamente extraños. Antes, hace un momento, apuntábamos a que todas las culturas han mirado hacia el cielo. Y cuando miran al cielo, ¿qué ven? Ven el bien, ven el mal y ven un hacedor. Fíjate, el número 3, el número 7, esa simbología, ¿no? Bien, mal y hacedor. Para mí el número 3 es muy importante, ¿no? El bien es el 1, el mal es el 2 y el 3 es el hacedor, ¿no? Siempre hay un trío aquí, una trilogía, ¿no? Claro, cuando tú ves el bien, ves el mal y ves un hacedor, y eres una persona que de alguna forma necesita una guía en tu vida, puedes adorar, por decirlo de alguna manera, o al bien, o al mal, o a un hacedor. Y vemos que hoy en día, Ferran, hay ciertas élites que, bueno, tú lo sabes muy bien, y más que lo hemos hablado muchas veces en este programa, en Sapiens, que hay ciertas élites que parece que adoran al mal, parece que adoran demonios, parece que adoran a Satanás, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque hay ciertas ritualísticas de ciertas élites que además nos las han restregado por la cara. Es decir, nosotros recuerda que fuimos los primeros en hablar de la inauguración del túnel de San Gotardo. Lo estábamos viendo en directo por la televisión, recuerdo perfectamente que te llamé. Uh-huh. Y eso es un ritual satánico en toda regla. Cuando estás adorando a una entidad maléfica, satánica, demoníaca, estás mirando hacia el cielo, estás mirando hacia una criatura celestial que es negativa. Y Ferran, las élites, muchas de ellas, de hecho son muy conocidos todos estos rituales satánicos, todos estos rituales oscuros, todas estas máscaras que se ponen, esas fiestas extrañas que organizan. ¿Qué sentido tienen? Veremos todas estas cosas y muchas más en esta conferencia, y realmente veremos que por muy descabellada que nos pueda parecer esta teoría, lo que es más descabellado es lo que hacen ciertas personas. Y eso al final viene a demostrarnos que aquello que quizá nosotros podemos llegar a pensar que es muy descabellado, seguramente tenga mucha más realidad de la que nos llegamos a imaginar. Bueno, y es que, claro, siempre cuando pensamos en el tema extraterrestre, pensamos, pues bueno, que son gente más evolucionada, más espiritual, más respetuosa con los planetas, con los ecosistemas, la naturaleza, la flora, la fauna. Oiga, pero ¿quién nos dice que no hay una raza o dos o 1000 que son razas invasivas? Que son como, de alguna manera, como virus, pero ya mucho más desarrollados, con dos piernas, 2 brazos y con otra forma de entender el concepto de la vida. Hablabas de una guerra. Me has hecho recordar, Arthur, que hay una guerra ahí afuera, y no es la que estamos conociendo en Europa, o puede ser una secuela, o puede haber algún vínculo. En aquel año de 1561, en Nuremberg, aquel 14 de abril de ese año, 1561, algo sucedió en el cielo de Nuremberg. Tú recuerdas muy bien, Arthur, como yo, porque lo has investigado. Hubo una conflagración de
aeronaves que se estaban atacando entre ellas, como si fuera ahora una guerra aérea de esas típicas de la Primera Guerra Mundial, Segunda o de ahora, en Europa, aviones persiguiéndose, pero dices, en 1561, aviones, y esto está en octavillas, está grabado, y en la prensa de aquellos tiempos, a su manera, está reflejado y escrito. Artur, esto es muy fuerte, ¿eh? Bueno, Ferran, cuando hemos empezado este programa, recuerda que hemos dicho que no es un hecho que se remonte a los 10, 15, 20, 50 últimos años, 70 últimos años. El hecho de los seres extraterrestres, hemos dicho que se remonta a la noche de los tiempos, a la noche de los tiempos. No solo en 1500, sino que hay escritos aún más antiguos que están recogidos en latín y que ya hablan de extrañas luces en el cielo. Muchas pinturas, y hablaremos de esto también, algunas de ellas en Italia, representan a seres viniendo en una especie de, o navegando en una especie de cápsulas, ¿no? Que nos recuerdan mucho al Sputnik, al satélite Sputnik, ¿no? Por lo tanto, Ferran, ahí arriba hay una guerra, y esa guerra, que a nadie se le escape este detalle, tiene consecuencias en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Y además, Ferran, no es que sea muy difícil, sino que es prácticamente imposible distinguir a un ser híbrido de un ser humano. Y explicaremos el porqué. Bueno, Artur, tú también como yo, en una ocasión vimos un comportamiento de una persona que si no tenía algún tipo de patología psiquiátrica, te podía decir que no lo tenía, su comportamiento era tan anómalo que nos dejó incluso a una parte de la gente que estaba cerca un poco traspuestos, porque dice, esto no es normal. Una cosa, el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono, de alguna manera, este programa ya admite la existencia de objetos voladores no identificados. O sea, que pongas dinero, que crees esto, que pongas dinero, que haya personal, nóminas, etcétera, etcétera, es que algo hay. Y ahora déjame especular un poco, Artur, en lo que está sucediendo en un territorio europeo, porque ya sabemos que tenemos que decirlo de forma que las mentes un poco abiertas lo entienden. En un territorio de Europa que hay un conflicto, ¿podría darse la circunstancia de que estas entidades, estos seres, estas especies, pudieran moverse por las líneas del tiempo y vieran que puede haber un problema nuclear en el planeta y decidan interceder para que no suceda? Artur, sé que es un poco ya ir más allá, pero ¿podría darse esto? Bueno, Ferran, yo cuando tú me planteas esta cuestión, yo le digo a todo el mundo que vaya al señor Google, que todo lo sabe, y que escriba Harlan, con H, el ejecutor, y a su lado Isaac Asimov. Tenéis que leer este libro. Este libro nos dice Isaac Asimov, que escribió más de 1000 libros, algunos de ellos no todos él, pero bueno, casi todos, nos explica un futuro en el cual Harlan, el ejecutor, viaja por el tiempo y mediante provocar ciertos eventos cambia el decurso de la historia. Esto se nos está también informando últimamente, Ferran, que mediante la cuántica, tú sabes que es la ciencia, la micronésima eso, la ciencia cuántica, mediante energía cuántica y otras cuestiones, en un futuro no muy lejano, de hecho ya es posible viajar en el tiempo hacia el futuro, micronésimas, estamos hablando de micronésimas, en el acelerador de hadrones ya se ha demostrado, esto es una realidad. Lo que no es posible aún es viajar al pasado, pero es cuestión de tiempo. Vivimos, y de ahí muchas veces, ¿no?, en una realidad virtual, vivimos en una Matrix, pues no sabemos, Ferran, pero lo que sí que tenemos claro es que no sabemos absolutamente nada. Artur, nos quedan 2 minutitos de esta, como siempre, interesante entrevista, y es una avanzadilla de tu conferencia en el Congreso Sapiens. Caray, cuando has hablado de Isaac Asimov y de este libro, El fin de la eternidad, ¿cuántos escritores, cuántos descubrimientos científicos han visto cosas que no existían y después se han acabado cumpliendo, ¿no? Y podríamos hablar de Julio Verne como otros tantos. ¿Tú crees que Isaac Asimov, en aquel libro que se publicó en 1955, había acabado ya hacía 10 años la Segunda Guerra Mundial, pudo ver ese futuro? Isaac Asimov lo vio
Y yo tengo la seguridad de que a Isaac Asimov le pasó algo muy parecido a lo que le sucedió a Tesla. Lo que pasa es que Tesla se hundió en la miseria porque él dijo lo que le había sucedido. En cambio, Asimov fue un poco más prudente o listo, podríamos decir, y él no divulgó de dónde venía todo ese conocimiento que él tenía, porque estamos de acuerdo en que ni Isaac Asimov ni Nikola Tesla eran seres humanos normales al uso, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que él fue más listo, fue más inteligente y él se guardó esas fuentes para que él pudiera morir tranquilamente con todo su prestigio, toda su sabiduría y todo ese respeto de la comunidad científica, que hay un doble filo en la comunidad científica, hay dos líneas de pensamiento. Caray, pues tienes toda la razón, ¿no? Incluso hay un documento del FBI que es sorprendente, ¿no? Que habla de Nikola Tesla y allí está escrito, ojo, que viene de Venus o venía de Venus. Interesante todo esto, Artur. Este libro, caray, es que, claro, dices, ¿cómo puedo hablar yo de cosas sin tener problemas? Pues voy a escribir novelas. Los inteligentes leerán una novela, los más inteligentes verán que hay un mensaje oculto y los mucho más inteligentes y avispados dirán, esto es un mensaje. Ferran recuerda que no está exento de riesgo decir según qué. Tú recuerdas un ufólogo que iba a revelar que había, y está muy relacionado con la ufología, ciertas élites que estaban haciendo y llevando a cabo ritos muy oscuros. Este señor, que tenía que hacer una conferencia en Polonia, horas antes de hacer la conferencia, Max Spiers, vomitó un fluido extraño negro y murió en una casa delante de todos sus amigos. Nada, absolutamente nada, está exento de riesgo, Ferran. Y depende de lo que digas, tienes un problema muy grave, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente es así, ¿no? Aquí no podemos decir el según qué, pero, en fin, en la conferencia daremos más datos. ¿Me recuerdas aquel programa que hiciste sobre el psiquiatra de Harvard, que investigó todo esto, que tenía muchos pacientes que le decían unas cosas muy extrañas, que no se conocían entre ellos, y empezó a investigar hasta que fue a Zimbabue, aquella escuela, Ariel, si no recuerdo mal? De hecho, la película The Phenomenon está disponible en YouTube, la podéis buscar. El otro día que pasé el enlace al grupo que tenemos de UFO aquí en Andorra, y es una película, es un documental que es muy interesante. Artur, podríamos ya titular el programa Invasión híbrida desde la noche de los tiempos. Como siempre, amigo, nos vemos en el Congreso y vamos a disfrutar porque hay muchas conferencias y la tuya, sin lugar a dudas, estaremos muy atentos. Muchas gracias, Ferran. Un abrazo a tus oyentes. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, pues que cada uno saque sus propias conclusiones.